Vale, pues daros los buenos días a todos. Como os comentaba anteriormente en la entrada, represento a la compañía Teldat. Teldat es una empresa europea y es una empresa española, ¿vale? Me gusta decirlo, que todavía quedamos algunas empresas que seguimos batallando en este mundo de las telecomunicaciones. En este caso, a modo de curiosidad, fuimos la primera empresa que fuimos capaces de transmitir datos corporativos a través de interfaces celulares en el momento del GSM, ¿no? Y ahora, evidentemente, está de moda el 5G. ¿Por qué está tan de moda? Pues bueno, ya lo han comentado parte de los ponentes anteriores. Como cualquier ponencia de ciberseguridad, no puedo hacerlo sin enseñaros recortes de prensa. Pero es importante, ¿no? No solamente es un tema que está aconteciendo en España, que está aconteciendo en Dinamarca, que está aconteciendo en Europa, temas del contexto de la Unión Europea, sino que también va fuera de nuestras fronteras. Está sucediendo también en Estados Unidos, está sucediendo en Canadá, están sucediendo en otros países donde determinados fabricantes, suministradores de infraestructuras 5G, pues bueno, a día de hoy están sujetos a nuevas regulaciones y nuevos procedimientos. En este sentido, como explicaba anteriormente Lorenzo, existe el Real Decreto del 2022/7 que se publicó el 29 de marzo, donde se establecen todos los requisitos para garantizar la seguridad de las redes y servicios de comunicaciones en redes de quinta generación. No quiero daros una clase magistral, ya la he recibido. Importante, dos temas. El tema de protección frente a ataques. Aquí muy importante los esquemas nacionales de seguridad, el CCN, el INCIBE, que se han mencionado anteriormente, pero hay una nueva variable que no existía hasta el momento, ¿no? Que es la exposición ante injerencias. Esto es algo nuevo que hasta la fecha no se había reflejado y, por tanto, que todos los suministradores estamos afrontando. En este sentido, ¿qué se evalúa en estos suministradores de 5G? El primero de todos es la composición del capital social, es decir, bueno, cuáles son los socios, en qué manos están las acciones de estas compañías y dónde están situadas, ¿no? Y la posible injerencia de países terceros. En este caso, pues bueno, se está elaborando un marco de países críticos, países en los que consideramos que podrían no estar alineados con las políticas de ciberresiliencia europea y, por tanto, pues bueno, que no están acorde a pues bueno, todas las resoluciones de los organismos de Naciones Unidas, etcétera, etcétera. También, por supuesto, todos los acuerdos de cooperación entre países y, por supuesto, toda la materia relacionada con protección de datos. Entonces, que la ciberseguridad y la comunicación de 5G sean seguras, esquemas nacionales de seguridades, pero que los suministradores de 5G pues bueno, no estén bajo injerencias extranjeras. ¿Por qué de nuevo esto es importante? ¿Y por qué decimos, bueno, esto es en el 5G, pero qué pasaba en el 4G, en el 3G? ¿Por qué no existía esta problemática? Vale, pues fundamentalmente por tres motivos. El primero de todos es el 5G, como vosotros habréis experimentado, pues bueno, tiene ventajas desde el punto de vista de ancho de banda. Tiene ventajas desde el punto de vista de network slicing para priorizar calidades de servicio, ¿no? Y no un modelo BS4. Pero tiene ventajas también desde el punto de vista de latencias. Estas latencias, que como habéis escuchado anteriormente, hay un montón de abanico de posibilidades de aplicativos dentro de todos los tipos de verticales. Hablamos desde operaciones quirúrgicas, podemos hablar del coche autónomo, podemos hablar de operaciones industriales, podemos hablar de ciudades inteligentes, con control de luminarias, gestión de las utilities, temas de aguas, de residuos, subestaciones, centros de transformación. Antiguamente la tecnología no nos permitía monitorizar toda esa infraestructura, todas estas máquinas, y con las nuevas redes de 5G, pues bueno, ya podemos apalancarnos en este tipo de comunicaciones, ¿no? Entonces, nuestra superficie de ataque aumentará considerablemente y, bueno, pues evidentemente creará posibles vectores de entrada a nuevos atacantes. El segundo de los puntos es todo lo relacionado con la complejidad de las redes. Como sabéis, por temas de amortizaciones, de infraestructuras, todos los despliegues que se están realizando hasta la fecha de infraestructura 5G se están apalancando en el EPC, ¿no? El EPC es el núcleo de las operaciones del 4G aumentado de largo plazo
y al final lo que hace es que toda esta tecnología tiene que abragar el famoso protocolo GTP. El protocolo GTP, con todas sus ventajas, dispone de ciertas vulnerabilidades. Las divido en 3 bloques, fundamentalmente vulnerabilidades de fraude, vulnerabilidades de suplantación y vulnerabilidades de denegación de servicio. Entonces, pues bueno, es cierto, son redes nuevas, es una situación temporal, al final serán comunicaciones 5G centralizadas, pero de momento la mayor parte de las infraestructuras hablan este protocolo GTP y por tanto acarrean estos tipos de vulnerabilidades. Y el tercero de los puntos es todo lo que habéis escuchado esta mañana relacionado con temas de Open RAN, ¿vale? Que es decir, estas nuevas redes disponen de la capacidad de poder desarrollar aplicativos dentro de los nodos de soporte, ¿vale? Entonces, esto es muy positivo porque podemos hacer aplicaciones distribuidas y gestionar a modo de procesos, acercar esos procesos a esos usuarios. También hable vulnerabilidades desde el punto de vista de esas aplicaciones y también la propia arquitectura puede resultar muy peligrosa, ¿no? De tal manera que cualquier hacker el día de mañana podría acceder a uno de esos nodos de soportes sin necesidad de comunicarse con los puntos centrales y apagar las comunicaciones de ciudades enteras, usar recursos de los propios operadores de servicios de manera fraudulenta o hacer facturaciones de roaming que no están aconteciendo, ¿no? Entonces, hay 3 factores fundamentales que el nuevo paradigma de las redes 5G está proporcionando a todas nuestras infraestructuras y, por tanto, tenemos que ser conscientes e intentar evitarlos en la mayor medida, ¿no? Bueno, os pongo ahí 2 ejemplos de vulneraciones de las redes 3G y 4G. ¿Dónde están los peligros? Temas de Open RAN. La posibilidad de poder hacer con arquitecturas OpenStack cubrir diferentes tipos de aplicaciones. Esto, pues bueno, es muy positivo desde el punto de vista de que podemos desarrollar dentro del propio backbone de los operadores de servicios nuevos aplicativos sin necesidad de consumir recursos externos. Pero ¿quién valora la vulnerabilidad de esos sistemas que se están instalando, ¿no? O sea, tenemos que protegernos. En la anterior ponencia que realicé el martes hablaba de quién evalúa los propios fabricantes de los firewalls, ¿no? ¿Hay alguna entidad a día de hoy que evalúe que todo el código fuente está libre de troyanos y de puertas traseras? Pues no, existen mecanismos para evaluar las funcionalidades, pero nadie puede entrar a las tripas de todos estos dispositivos. Y el segundo de los puntos es el tema de Open Gateway, ¿vale? Open Gateway, para aquellos que no los conozcáis, es una iniciativa de marco europeo donde todas las operadoras quieren apificar su infraestructura de comunicaciones. Hay diferentes tipos de aplicativos. El aplicativo más usado de Open Gateway es proporcionar a empresas terceras campañas de telemarketing, es decir, que mediante por APIs puedas consumir determinados tipos de datos de cómo se mueven, por ejemplo, caso del turismo, cómo desembarcan en el puerto de Valencia, en el puerto de Barcelona y cómo son los patrones de comportamiento y en función de eso pues pasar esa información a diferentes centros de comercio para que puedan ofertarles bienes y servicios o incluso llegan a sitios más agresivos, ¿no? Aquí estamos trabajando con varias operadoras, tanto en España como Europa en general, donde a través de nuestra propia arquitectura de comunicaciones, con tecnologías SD-WAN, podemos repriorizar el acceso y la calidad de servicio de los enlaces, de tal manera que detectamos cuál es el aplicativo, detectamos cuál es la criticidad y en función del enlace pues decimos, oye, este aplicativo tiene que ser crítico y quiero repriorizar la calidad de servicio. Es decir, hacemos como una operadora over the top a base de este tipo de arquitecturas. Este tipo de sistemas son muy útiles, ¿vale? Y evidentemente nos va a dar muchísimo valor a los suministradores como Teldat, pero evidentemente también tiene una serie de vulnerabilidades, ¿no? Y son los propios APIs que vamos a consumir. Esos APIs están expuestos, veremos más adelante unos ejemplos más plásticos y, por tanto, pues también son vulnerables de que cualquier hacker o ciberdelincuente pues, pueda introducir tráfico ransomware o pueda hacer un uso indebido de la infraestructura, ¿no? También tiene el lado positivo. El lado positivo es que podemos utilizar esos APIs para poder verificar esos usuarios, para verificar credenciales, para emitir el uso fraudulento de las SIMs. Entonces, bueno, se abre un nuevo abanico de posibilidades que hasta la fecha no disponíamos y que tenemos que ser inteligentes a la hora de utilizarlos. ¿Qué tecnologías hay a día de hoy o qué técnicas podemos aplicar?
La primera de todas es todo lo relacionado con el Zero Trust Network Access. Eso es todo el tema de gestión de usuarios y el gestión de entidades y principios de mínimo acceso, de tal manera que la red de por sí es totalmente desconfiable y tenemos que dar permisos en función de los usuarios, en función de las aplicaciones y en función de los recursos que quieran consumir. Y el segundo de los puntos es todo lo relacionado con Self-Virtual Patching, que esto, la verdad es que cada vez que lo cuento, todavía hay gente que no está al tanto, pero me parece que es una funcionalidad clave, que es la disponibilidad de poder actualizar las vulnerabilidades de los equipos de los fabricantes de manera autónoma. Hay una verdad universal, y es que al final, tarde o temprano, todos los fabricantes y suministradores vamos a tener vulnerabilidades dentro de nuestros sistemas operativos, ¿vale? Pues porque se quedan obsoletos, porque hay atacantes muy inteligentes, porque hay algoritmo postcuántico que puede romper nuestros enlaces de VPN, etcétera, etcétera. Marcarán dos factores cómo lo resolvemos. El primero de todo es detectarlo y resolverlo lo antes posible. Pero el segundo de todo es, una vez que hemos encontrado esa resolución, ¿cómo la actualizamos? Es decir, ¿vamos a tener que actualizar todos los sistemas operativos de todos los equipos? Eso es inviable, ¿no? Y sobre todo en infraestructuras críticas. Para daros, por ejemplo, una imagen, ¿no? He hablado con varios CISOs de las utilities en las pasadas semanas. En las utilities hay la joya de la corona, que son las remotas, las máquinas SCADA. Son máquinas que tienen ya muchísimos años. Estas máquinas se fabricaron o se instalaron hace 30 años. O sea, os podéis imaginar las capacidades de los microchips, las capacidades de los sistemas operativos o las capacidades desde el punto de vista de ciberseguridad que disponen. A día de hoy, esas máquinas necesitan estar parcheadas, esas máquinas necesitan estar actualizadas. Eso, bueno, se puede hacer en una empresa o una organización de una manera muy sencilla, pues un servidor, un PC lo actualizamos. Pero en una utility, los procesos de gestión del cambio y de actualización son procesos extremadamente costosos, que no son temas de semanas, meses, incluso de años, para poder actualizar y parchear todas esas máquinas. De tal manera que la mayor parte de utilities está protegiendo su infraestructura crítica compartimentalizando. Técnicas de defensa de profundidad de multicapa, pero también diciendo, vale, pues esta remota, esta subestación, este centro de transformación, lo voy a aislar de manera aislada, de tal manera que ante cualquier vulnerabilidad, que la propagación no haga dentro de toda la red. Pues bueno, imaginaros que todos esos firewalls, todas esas puertas de entrada, pues pueden estar protegidos a través de una tecnología y identificas una vulnerabilidad. ¿Cómo resuelves esa vulnerabilidad? Pues hay varias maneras. Tienes la capacidad de poder actualizar ese sistema operativo y, por tanto, seguir esos procesos tan costosos dentro de una utility que os hablaba de meses o incluso de años para poder proteger esas máquinas SCADA que al final pueden dejar sin corriente, electricidad, toda una gran manzana, o sencillamente añadir una pequeña regla dentro del propio firewall, de tal manera que sea un indicador de compromiso, una regla IDS, una regla IPS, y sin necesidad de actualizar los sistemas, pues puedas estar protegido, ¿no? Eso es un tema que es fundamental. Desde el punto de vista de comunicaciones corporativas no lo vemos a día de hoy, pero desde el punto de vista de infraestructura crítica, que es al final el paradigma que abre el mundo 5G, consideramos que es un tema fundamental. ¿Qué técnicas tenemos a día de hoy? ¿Vale? Las técnicas que probablemente conocéis todos son las técnicas MEC. Aquellos que estamos todavía pensando, y los cuales me incluyo, de vamos a migrar toda nuestra infraestructura al CPD y todas nuestras aplicaciones al mundo cloud. Bueno, pues esto pasa como con la moda masculina. Si eres persistente y no te compras nada de ropa, habrá un momento en el que estarás de moda. Exactamente lo mismo. Ahora mismo lo que está de moda ya no es el cloud, es la distribución. Es decir, vamos a ver, vamos a meter procesos cerca de los usuarios, que esa es la manera óptima y qué sentido tiene propagar todas estas comunicaciones dentro de los nodos centrales o dentro de los nodos cloud. En este caso, pues, ¿qué eficiencias? Pues temas de latencia, de nuevo. O sea, podemos optimizar la eficiencia dentro de la red de tal manera que no colapsamos puntos centrales y podemos acercar esos procesos a los usuarios para que se puedan hacer de manera autónoma. Un ejemplo que os puedo contar, el tema de Mist Computing, ¿vale? Varios operadores que estamos trabajando en Europa y en Latinoamérica,
los cuales son conscientes de que tienen que proteger su red, ¿vale? Y en este caso nos han pedido hacer firewalls distribuidos dentro del core de su red en los CDNs. Aquellos que no conozcáis los CDNs es donde típicamente se pueden dar servicios de soporte telefónico, pero también se aloja información de streaming, ¿no? Las típicas plataformas de streaming que necesitan mandar, como Netflix, mucha información, pues en los CDNs alojan todo su core y desde ahí lo pueden distribuir adentro de la red, ¿no? Son centros de proximidad, pero dentro de la red de la operadora, muy similares a los POP, ¿no? En este caso, pues hemos instalado o estamos instalando infraestructura de ciberseguridad dentro de esos CDNs. Evidentemente, con las nuevas tecnologías de 5G, con todo el relacionado con Edge Computing, si tuviéramos MEC, esos CDNs, que es una solución temporal, hubiera sido el sitio idóneo para poder instalar todas nuestras plataformas de ciberseguridad. Segundo de los temas de Open RAM, ¿no? Que han hablado mis compañeros anteriormente. Pues bueno, aquí tenemos varios modelos. Cuando hablamos de Mist Computing, hablamos de que todos los puntos conectados dentro de la red pueden estar gestionados y son susceptibles de ser vectores de entradas a nuevos atacantes. Toda nuestra nueva tecnología de equipamientos de acceso, los routers, ya disponen de capacidades de inteligencia artificial, ¿vale? Es como una pequeña TPU, una red neuronal, la cual puede correr modelaje dentro de los propios dispositivos, ¿no? Hablo de dispositivos o hablo de endpoints, cualquiera de los dos me vale. Y me dirás, bueno, ¿y esto en qué me puede influenciar? Lo que puede influenciar es que podemos desarrollar modelado tipo Weba, ¿vale? Que es modelado de identificación de anomalías y de comportamiento en cada uno de los usuarios, y en función de eso podemos parar los ataques en los justos, en lo más cerca posible del usuario, ¿no? Al final, todas las mejores prácticas de ciberseguridad es evidentemente proteger una defensa multicapa, pero tiene que ser perimetral, tiene que estar lo más cerca del usuario posible. Entonces, con este tipo de arquitecturas podemos desplegar modelos web en los propios dispositivos y nodos de red, y de tal manera que podríamos impedir el ataque y su propagación dentro de todos los sistemas 5G. Ejemplos más un poco más alejados de la ciberseguridad, pero que tienen algo que ver, todo el tema de videovigilancia no supervisada. Hay a día de hoy un montón de cámaras de CCTV que están analizando todo en tiempo real, pero tienen un comportamiento reactivo. Es decir, a la hora de decidir que ha habido un atacante que ha entrado en tu oficina, que ha entrado en tu casa, tiran pues bueno, de una alarma sonora, ver que ha detectado temas de magnéticos, pero es una vigilancia reactiva. No hay un operario que esté mirando 1000 cámaras al mismo tiempo y diga, aquí están entrando, ¿no? No puedes prevenir. Y en este caso también tiene un alto coste mandar toda esa información a un punto central, ¿vale? Imaginaros 4 o 5 cámaras a través de un enlace celular a un punto central, ¿no? No compensaría, y eso en tiempo completo. Entonces, ¿qué proponemos? Pues bueno, pues esa TPU también puede hacer modelado de identificación de objetos, o sea, puede detectar temas pistolas, puede ir tan avanzado como incluso temas de lectura de labios, y podemos detectar en los propios dispositivos, sin conectarnos a la red, en tiempo real con modelado de Machine Learning. Os pongo un ejemplo práctico de cómo se podría implementar un ataque en 5G. Os hablaba del tema de desbordación de servicios, es uno de los ataques más comunes a este tipo de infraestructuras, y del protocolo GTP. El protocolo GTP tiene una vulnerabilidad, y es a la hora de loguearse los usuarios no es capaz de identificar la ubicación de los mismos. Se puede hacer por protocolos cruzados, pero a día de hoy la mayor parte de plataformas de seguridad de los proveedores de servicios no tienen esa capacidad. Entonces, cualquier atacante pues, podría accesarse a través de la red 5G con un dispositivo móvil, con un PC, en el cual se conecta a esos nodos de soporte, y a través del nodo de soporte, a través de un escaneo de vulnerabilidades, podría dejar sin servicio una ciudad, ¿no? Pues de nuevo, con técnicas MEC podríamos proteger esos nodos de soporte, podríamos aplicar un firewall distribuido y podríamos protegernos eventualmente de este ciberataque. Os hablaba del tema de las ubicaciones como las vulnerabilidades que tenía el protocolo GTP, y os quiero hablar del estado del arte, ¿vale? No me quería ir hoy sin hablaros de este tema que me parece muy rompedor. Es todo lo relacionado con usar los interfaces radio para tecnología radar, ¿vale? Las siglas son JCS, el Joint Communication and Sensing.
Esta tecnología lo que permite es que a través de una interfaz radio con las antenas MIMO de 3x3, con el transmisor y con el receptor, podemos dibujar un mapa de la sala. Puedo hablar de una red 5G, pero puedo hablar perfectamente de una red 4G. Y esto es bastante disruptivo. Hasta la fecha se estaban haciendo diferentes tipos de investigaciones en las universidades donde, bueno, a través del efecto Doppler podíamos conseguir con las señales de rebote, pues bueno, dónde estaba la ubicación, la distancia. Pero a la hora de ordenar esa información, los paquetes llegaban de manera asíncrona, ¿no? Y al final los resultados no eran posibles. Pues bueno, las buenas noticias es que se ha solucionado, ¿no? Han usado en las universidades de Carnegie Mellon, en la Universidad de Edimburgo, la sincronización de los paquetes que transmite la señal radio para poder ordenar los paquetes de JCS, ¿no? De tal manera que con correlación CIR ya podemos dibujar el mapa de todas las personas en estos interfaces radio. Está bastante chulo, las primeras pruebas os las muestro aquí. Esto puede ser desde una antena 5G hasta el Wi-Fi propio dentro de este edificio. Es el Wi-Fi que podemos utilizarle, que puede estar instalado en cualquier lugar, y con el propio Wi-Fi vamos a poder identificar el mapa de todas las personas, dónde están y cómo se están moviendo. La primera aplicación probablemente que se os ha ocurrido es temas de videovigilancia, por supuesto. O sea, no hay que esconderlo. La instalación de cámaras ya no se hace una necesidad. Eso, evidentemente, con todo lo que acarrea desde el punto de vista de costes de instalación y que sencillamente que el propio Wi-Fi que tienes en casa, que tienes en tu oficina, ya te esté haciendo un barrido de todas estas señales, pues te lo va a hacer mucho más eficiente desde el punto de vista de costes. Pero es que tampoco entiende de si es de día o de noche, de temas de infrarrojos. Tampoco entiende si hay objetos que están enfrente de las cámaras. Por tanto, es una tecnología muy disruptiva. Y ya está dando el salto a otros sectores. Está yendo al sector del healthcare, ¿no? Hay aquí un hospital en la Comunidad de Madrid que está desarrollando los primeros pilotos para monitorizar el bienestar de las personas. Los pacientes tienen la necesidad de llevar unos wearables, ¿no? Unos dispositivos en los cuales te mide la tensión, la típica foto en el hospital donde el paciente va siempre con muchos trastos y va dándose el paseo por los pasillos, ¿no? Pues esto ya no es necesario. Con esa tecnología Wi-Fi puedes sencillamente monitorizar el estado de todos estos pacientes en tiempo real y dibujar de manera muy acertada, ¿no? Aquí hemos utilizado DensePons, ¿vale? Que sencillamente toda esa información que sacan los nodos de red lo metemos en DensePons y automáticamente transponde con la fotografía y te dice, oye, dónde están las personas y cuál es su localización. Y ya por terminar, como os comentaba anteriormente, esto no es algo de futuro, esto no es... esto es una realidad. Os pongo dos artículos de prensa de AT&T, de T-Mobile, donde hubo un robo de credenciales, donde se robaron criptoactivos de determinados tipos de usuarios. Esto se hizo a través de las APIs de Open Gateway, es decir, los ciberatacantes encontraron vulnerabilidades en los APIs de acceso de las redes de los operadores y por ahí entraron, ¿vale? Y por ahí robaron toda esa información. De nuevo, pues OpenRAN, OpenStack son tecnologías muy potentes que nos brindan un infinito abanico de posibilidades, pero al final traen también unas deficiencias. Por tanto, el mensaje que me gustaría que os quedarais hoy es que la ciberseguridad es un tema estratégico, no es un add-on, no es yo hago la infraestructura de telecomunicaciones y luego ponemos parches en función de cómo vayan saliendo las heridas. Esto para aquellos que habíamos estado viajando por Latinoamérica, por África, concebimos que el hecho de sacar agua del grifo tiene que ser potable, pues no lo es. Aquí en España tenemos la fortuna de que el agua sale potable, pues lo mismo tiene que pasar las comunicaciones. Las comunicaciones tienen que ser seguras, tienen que estar embebidas dentro de los propios suministradores de red y también la iniciativa de ciberseguridad Made in Europe, que aquellos que no los conozcáis, nosotros tenemos el sello validador que no solamente nos verifica de que estamos alineados con todas las tecnologías y estrategias de ciberresiliencia europea, sino que también no solo nuestro I+D, sino todo nuestro accionariado está en manos europeas y en este caso, por ende, en manos españolas. Y nada más, daros muchas gracias a todos y nada, pues encantados luego de charlar. Vaya repaso que nos has dado, ¿verdad? Muy interesante. Reconozco que hay que sudar con todo lo que sobreviene. ¿Tú estás entusiasmado con lo que viene, en lo que puede aportar Telda? Por supuesto. Para esto? Por supuesto. A mí no me queda duda que
al final el papel nuestro de dar miedo a la ciberseguridad, de todas las cosas que se pueden hacer mal, pero también un infinito nuevo de posibilidades. Por eso quería terminar con el tema de los de JCS, de tecnología de radar. Hay un montón de cosas que también las nuevas tecnologías 5G nos van a aportar. Lo único que tenemos es que seamos conscientes y saber cómo utilizarlas. Hay un elemento que está a la orden del día muy importante, valorándose por tanto iniciativas europeas como españolas, y que tiene que ver con compañías como la tuya, y es que se certifiquen tecnologías, productos y áreas. ¿Tú qué piensas sobre ello? ¿Qué crees que va a hacer Europa? ¿Qué va a hacer esquemas como los españoles? Se ha debatido un poquito antes cuando el compañero del Ministerio nos adelantaba. ¿Qué recorrido le auguras? A ver, para mí me parece fundamental todos estos esquemas nacionales de seguridad, todas estas regulaciones que vienen desde el ámbito europeo y desde el ámbito español. Los suministradores, en general, protestamos, ¿vale? Hay que quejarse porque evidentemente es un trabajo arduo, tardamos meses, tardamos años en poder estar certificados. Pero al final tenemos que ser conscientes que es por nuestra propia seguridad, que estas comunicaciones nos están dando como ese agua potable y que alguien tiene que verificar que esa agua se puede beber y por tanto que la podemos utilizar. Y que vosotros hacéis los deberes y a lo mejor otros no. ¿No? Hay por aquí alguna pregunta, una en concreto, nos lo formulan desde remoto, se dirigen a ti y dice, ¿qué beneficio aporta Open Gateway a los proveedores de servicio, acá Big Tech, respecto a seguir utilizando el planteamiento over the top, que es gratis? Sí, a ver, esto es un debate bastante complejo, ¿no? Los operadores de suministradores de servicios, en su día a día, se suelen protestar porque hay muchos hiperscalers, muchas aplicaciones que están haciendo uso de su infraestructura y dicen, joder, yo he desplegado toda la red, yo estoy haciendo todas las infraestructuras de comunicaciones y luego hay gente que se está beneficiando de ese uso, ¿no? Entonces, en este caso, con ese nuevo paradigma en el que dicen, vale, yo voy a daros esa infraestructura, pero también os voy a dar la posibilidad de que vosotros podáis usarlas, ¿no? Y entonces se están creando con estas iniciativas de Open Gateway nuevos modelos, todavía hay más papel que realidad, se están creando modelos para que ellos puedan monetizar esa infraestructura, para que ellos puedan decir, oye, estas autovías que te he hecho están muy bien, ¿vale? Si tú quieres tener un uso exclusivo, quieres tener un uso on demand, pues al igual que puedes hacer con una autovía de pago, pues puedes a través de APIs utilizarlas y por tanto crear nuevos modelos de negocio a las operadoras y poder rentabilizar todas esas inversiones. Hay otra pregunta. Tenemos certificaciones de seguridad internacionales como los criterios comunes, ¿no? Y nacionales como LINCE, por ejemplo, a través de CCN. ¿Qué certificaciones aportan los equipos TELDAT que garanticen su seguridad, que nos garanticen la seguridad que precisemos? Nosotros formamos justamente eso, Esquema Nacional de Seguridad, certificación LINCE como criteria y también el certificado que os comentaba anteriormente de Made in Europe. Estamos promocionando una nueva certificación, a día de hoy estamos hablando con los reguladores, que es la certificación del código fuente, ¿vale? Que ya lo hemos hecho en algunos países de infraestructura crítica, fundamentalmente para aplicaciones del Ministerio del Interior, aplicaciones del Ejército, en el cual certificamos ya no solo a nivel de funcionalidades todos los equipos, sino certificamos que ese código que estamos suministrando está libre de puertas terceras y troyanos, ¿vale? Esas son certificaciones nuevas, pero que a día de hoy casualmente han invitado a muchos fabricantes asiáticos, a muchos fabricantes norteamericanos y somos los únicos que hemos dado el paso adelante y que queremos seguir adelante. Bueno, para concluir, ¿qué le pedirías a Papá Noel o a los Reyes Magos que implique beneficio legítimo para tu compañía, para tu tecnología y para competir en igualdad de condiciones de cara a un año que se antoja complejo? Sí, fíjate que esa misma pregunta que le ha realizado Luis en las previas ponencias, una de las personas en las que habías preguntado, no me acuerdo el nombre, ha hablado de jugar con las mismas reglas del juego. Eso es mi único deseo. Yo creo en el liberalismo, yo creo en la competencia libre, yo creo en que venga cualquier empresa y que podamos competir de tú a tú desde el punto de vista de tecnología y I+D. Encantados de hablar de cualquier tipo de algoritmo de Machine Learning y me siento orgulloso de todos nuestros ingenieros. Pero quiero que juguemos con las mismas reglas del juego. El caballo se mueve en L y el alfil se mueve en cruz. De tal manera que nosotros tenemos unos costes de infraestructura, tenemos unos volúmenes y unos márgenes de rentabilidad. No podemos ofrecer financiaciones gratuitas avaladas por organismos gubernamentales. Eso es lo que tenemos que controlar, ¿no? Y evidentemente cerciorarnos que esa infraestructura pues, está en manos correctas
correctas y que no hay presiones de gobiernos terceros. Muy bien, nos ha gustado mucho lo que has contado de revisión de conocimiento, de lo que ofrecéis y de esta voluntad que ojalá se cumpla. Enhorabuena, un aplauso porque da gusto tener grandes compañías españolas compitiendo de tú a tú. Muy bien, cedo el...